ahora sí, vamos a empezar. Vamos a seguir 4 pasos. Primero vamos a encontrar quiénes son los clientes más cercanos para cada cliente. Después vamos a em, poner o crear columnas que tengan las ventas o la diferencia de ventas de cada cliente. Es decir, de incrementó, disminuyó, se mantuvo las ventas de la tienda más cercana, mi competencia más cercana respecto a la semana anterior. De igual manera vamos a evaluar o vamos a agregar en columnas las ventas históricas para poder identificar posteriormente si tienen impacto o no que haya vendido X cantidad de determinado producto. Y al final vamos a hacer el algoritmo de una regresión lineal simple para identificar los coeficientes y los vamos a interpretar. Bien, para eliminar esos outliers vamos a primero mapear quiénes son estos 0.8% que mencioné. Vamos a crear una variable en donde sea customer size es una máscara que creé en el análisis exploratorio, que es básicamente que mapee las ventas totales por cliente. Entonces, en donde esto, en la columna de ventas, sea mayor a 10,000, que es ese 8% que mencioné anterior, y vamos a mandarlo a una lista, la columna de clientes. Posteriormente vamos a eliminarlos y también vamos a eliminar con base en ubicación. Yo acento, pero perfecto. Entonces vamos a hacer lo mismo en donde el data frame, en donde el data frame, donde latitud sea mayor o igual a 26, que vamos a revisar si es eso. Si es mayor o igual a 26, queremos quedarnos con eso. Y también vamos a eliminar o quedarnos con esto, o sea que sea mayor o igual a -1. Nos queremos quedar cuando es mayor a -6 y quedarnos con este segmento o eliminar todos estos puntos, estos pequeños puntos que son clientes. Entonces, para hacer eso, y en donde longitud 2 sea menor o igual, para quedarnos solamente con eso, a menos 101.1. Perfecto, ya tenemos la base de datos limpias, quitamos estos pequeños outliers y ya podemos empezar a buscar quiénes son los clientes más cercanos de cada uno. O sea, para este cliente, ¿qué otros clientes son los más cercanos? Entonces, para hacer esto, vamos a crear data frame. Lo voy a ir comentando en inglés. Ok, para hacer esto, vamos a crear un subset. Eliminamos los duplicados de
la columna customer. Ok, después vamos a seleccionar de eso customer, latitud, longitud. Vamos a crear esto que se vuelva una lista. Vamos a fijar el índice como customer. Para que veamos qué está pasando. Básicamente limpiamos, nos quedamos con una observación por cliente con su latitud y longitud. Perfecto. Vamos, como no nos importan las unidades, podemos crear una suma de coordenadas. Vamos a crear una columna que nos muestre esta suma, en donde latitud 2 más customers longitud 2. Perfecto. Y vamos a eliminar estas columnas, estas que no nos sirven. Drop columns y escogemos latitud 2 y longitud 2. Para reemplazar, nos vamos a quedar con listo. Perfecto. Una vez que tenemos eso, deberíamos de buscar cuáles son los más cercanos, ¿no? Entonces no podemos iterar por cada uno de estos porque está bastante grande y es mala práctica. No podemos hacer un for loop porque sería mala práctica en Big Data. No sería escalable, entendemos que por lo tanto tenemos que buscar una manera de hacer eso. Entonces vamos a transponerlo y hacer esa multiplicación. Customer. Para transponer solamente es el punto T. Vamos a crear una columna que sea de ID para poderla unir con esta tabla, y a esta misma también le vamos a agregar una columna de ID. Vamos a ver cómo nos queda. Listo. Tenemos el número de cliente o la clave del cliente y su suma de coordenadas. Y al final tenemos la columna de ID. Perfecto. Ahora vamos a preparar para la unión. Customers. Lo que vamos a hacer es, esto está en índice, vamos a sacarlo para que quede en columna y quede el índice normal. Después vamos a crear la columna de ID para poderla unir y vamos a unirlas. Listo, entonces vamos customers ID igual a 0 para poderlo unir. Y luego customers, vamos a crear un nuevo data frame con una nueva variable, customers distances.
customers, vamos a darle un merge con transpose customers, que se una en ID, las columnas que creamos. Una vez que está esto, vamos a eliminarlas para que no nos molesten. ID, que es una columna. Perfecto. Una vez teniendo esto, necesitamos obtener los valores absolutos, porque hay unos con más, otros con menos, dependiendo la distancia. Entonces, para sacar, bueno, vamos a ponerlo en otro para ir viendo. Listo. Entonces, aquí está el cliente, sus coordenadas y la distancia o las coordenadas de los demás. Ahorita vamos a sacar las distancias y sacarlo en absoluto, porque dependiendo si este es mayor que los demás o menor, puede sacar distinta distancia o nos puede dar distinto valor. Entonces, customer distances, vamos a crear una columna en donde sean la suma de las coordenadas esta la vamos a crear en absoluta. Perfecto. Y luego vamos a vamos a regresar esto al índice para que no nos estorbe y no se cuente esto. Como vamos a hacer cálculos de forma por observación, para que no se considere este valor. To avoid index customer. Perfecto. Una vez que está eso, vamos a calcular la distancia. La distancia de cada uno de estos clientes con referencia a este cliente. Para hacer eso, vamos a reemplazar el data frame con esta pequeña fórmula que va a ser un apply de lambda x, en donde saque el absoluto de x, que es x es cada renglón, ¿no? Entonces x en la columna customer, perdón, en la columna customer ya lo mandamos al índice, en la columna sum coordinates más x en el eje 1, o sea que el sum coordinates está aquí. Después vamos a reemplazar, se va a considerar este mismo, entonces la distancia va a ser 0. Entonces tenemos que eliminar estos para poder trabajar con ello. Vamos a reemplazar los ceros con nulos para cuando saquemos la menor distancia o escojamos las columnas o los clientes con menor distancia, no se considera a sí mismo. Aquí. Perfecto, vamos a ver cómo quedó.
Customer list. Customers. Listo. Ahora tenemos pues el cliente, su distancia de coordenadas, sus coordenadas la suma, la distancia consigo mismo es pues 0, entonces eso lo mandamos a 0 y así. Entonces para eso viene cada uno. Eso es 0, no es que sea tal cual 0, sino solamente muestra 3 decimales. Entonces está muy cerca, pero no significa que esté sobre la misma tienda, porque no se podría. Perfecto. Ahora vamos a conseguir los 5 clientes más cercanos para cada cliente. Entonces, vamos a hacer esto. El primero, one nearest customer, para que quede corto, va a ser igual a customer test. Lo vamos a transponer. Vamos a darle un apply lambda x con el smallest. Entonces esto me va a regresar el primero más cercano y nos vamos a quedar con ese valor, index 0. Ok, perfecto. Vamos a revisar que esté bien. Listo. Entonces, lo que regresa es el cliente más cercano para ese primer cliente es este, para el segundo es este, para el tercero es este. Perfecto. Ahora vamos a hacer esto para cada uno, para conseguir los 5 más cercanos. Es el mismo código, nada más es cambiar estos detallitos. Perfecto. Vamos a dejar que corra esto. Y después tenemos que, vamos a empezar a limpiar el data frame para quedarnos con las columnas que solamente nos interesan. Entonces vamos a comentar algo como only the needed columns. Para hacer esto va a ser esto, que nos quedemos solamente con estas columnas. One is cost. Perfecto. 2, 3, 4, 5, 4, 5. Y vamos, eso es, el customer está en índice, vamos a sacarlo. Vamos a ver cómo nos queda esto. Listo. Para este customer, este cliente, los 5 más cercanos son estos. Para el segundo, para el tercero y así sucesivamente. Para los 11.265. Fue una operación que corriendo las seguidas se tarda menos de 1 o 2 minutos.
a diferencia que lo hubiéramos hecho con un for loop que se hubiera tardado 20 o 30 horas. Bien, una vez que tenemos, para cada cliente tenemos cuáles son los más cercanos, vamos a crear para el data frame principal eh, nuevas columnas que nos digan si incrementa, disminuye o se mantiene las ventas de los clientes más cercanos de este producto. O sea, en Coca-Cola regular en la semana 31 de 2020, incrementaron, se disminuyeron o se mantuvieron las ventas de las 5 tiendas más cercanas a este para todas las observaciones. Perfecto. Entonces, para hacerlo vamos a hacer una unión por cliente, basada en el cliente. Entonces, if ya con distancias, es if join. Vamos a unirlo con esto. Customer. Vamos a ver cómo nos queda. Perfecto. Entonces tenemos que para este cliente, esos son los clientes más cercanos para cada observación. Entonces ahora lo que sigue es sustituir este valor por si incrementó, disminuyó o se mantuvieron sus ventas. Perfecto. Entonces tenemos que crear una base de datos de donde vamos a sacar esa información. Entonces nearby sales, vamos a llamarlo data frame, que incluye solamente las columnas customer, week, segment, la familia de productos, las ventas. Vamos a cambiar la columna week, el nombre, porque vamos a hacer una unión posteriormente y nos va a marcar error porque no va a saber cuál de las dos columnas agarrar. Week la vamos a cambiar por week data. Perfecto. Una vez que tenemos esa base de donde sacar la información, vamos a crear una columna con las ventas anteriores de cada cliente y luego las ventas posteriores para después hacer un cálculo y ver con cuál nos quedamos, para ver si es incrementó, disminuyó o su comportamiento. Vamos a comentarlo. Vamos a hacer un where más igual a cuando no es el mínimo, vamos a poner la semana menos 1. Eso vamos a enseñar cómo está quedando. Customer, blah, blah, blah. Rename columns
debe ser coma. Perfecto. Entonces tenemos para la semana 31, como es la menor, no hay semana previa. Para las demás es la semana 31, la 40 y así. Para ahora sacar las ventas de la semana actual y de la semana anterior. Vamos a limpiar un poco. Ok, entonces nearest customers. Nearest customer. Nearest customer. Nearest customer. Nearest customer. 2, 3, 4, 5. Vamos a crear una lista para hacer un for loop, pero no es para todas las observaciones. Lo único que se itera 5 veces, ¿no? Entonces vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer. Entonces for column in nearest customers, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, tenemos que hacer dos cosas. Primero, get las de esta semana of nearby customers. Ok, para hacer esto, df list, vamos a sustituirlo en donde sea un merge de nearby cells. Set index customer. Vamos a hacer un left join. El estándar es el medium, el inner, perdón, no existe medium. Entonces left on, vamos a agarrar las columnas column, que es esta variable, que es esta columna. Vamos a agarrar también week. Vamos a agarrar dead segment. Perfecto. Una vez que está eso, right on customer week data, lo que hicimos previamente, dead segment. Ok. Para continuar código y que no se alargue, vamos a ponerlo abajo. Vamos a hacer un rename de las columnas para que quede limpio el data frame. Sales to X, que se reemplace por sales to, que es la de esa semana. Ahora sales to Y, que se reemplace por sales más el nombre de la columna. Sales, esto. Sales, esto. Column. Listo, una vez que está eso, customers. Merge, lo mismo, nearby cells, porque es de donde vamos a estar sacando la información. Set index customer. Vamos igual a hacer un left join. How left on column week in that segment. Right on customer week data, la familia de productos. Igual vamos a hacer un pequeño rename, pero para que no se alargue le pongo el colon invertido.
punto rename columns, en donde vamos a reemplazar sales to X por sales to y sales to Y por sales más la columna plus column. Ok, vamos a ver cómo queda esto. Perfecto, entonces tenemos nombre del producto, todo esto normal, quiénes son los clientes más cercanos, la semana anterior, y nos dice si las ventas de ese cliente y las ventas anteriores. Si no hay anteriores es porque no se vendió ese producto anteriormente, y así las ventas del segundo cliente y las anteriores, y así sea. Entonces tenemos que limpiar esto y se puede hacer sin problema. Vamos a limpiarlos para mostrarles cómo queda. Clean data. Ok. Drop. Vamos a pasar una lista. Week data X. Week data Y. Week. Cost. 2, 3, 3, 4, 5. Ok, perfecto. Y todas estas son columnas. Igual a 1. Muy bien. Vamos a crear el subset de esto, .log. List columns.duplicated. Perfecto. Y vamos a ver cómo nos está quedando. Ok. Eso ya se ve mucho más limpio. Vamos a sustituir los done por 0 y luego sacar las diferencias. Ok. Ahora columns that show the increase or decrease on sales of nearby customers. Perfecto. Entonces vamos a sacar esto, que la columna se llame one year's cost sales diff. Está un poco largo, pero para entenderlo. Entonces, en donde está la columna sales 1 en el cost, sea menor de per sales 1 en el cost. Cuando sea menor, decrease, y si no, increase. Ok, vamos a hacer esto para cada una de estas. 1, 2, 3, 4, 5.
Después, esto solamente nos da dos opciones, nos falta si disminuyó. Entonces vamos a hacer la columna pues igual. Vamos a ver, esto es igual. En donde esta columna, de hecho está aquí. Ok, cuando sea igual a la semana anterior, va a ser same. Si no, vamos a dejar el valor que ya tenemos, que ya lo habíamos sacado. ¿Cuál es ese valor? Increase o decrease. Ok. Y cerramos paréntesis. Perfecto. Y vamos a hacer esto para los 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y de una vez vamos a limpiar el data frame. Ok, se va a quedar reemplazado. Vamos a drop. Vamos a pasar una lista de cada uno de estos. Las ventas ya no nos interesan. Ok, el 1, 2, 4, 5. Ok, ¿qué otra cosa nos interesa? Ya no nos interesa las ventas previas de cada uno. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Y todo esto son columnas. Vamos a ver cómo nos quedó. Perfecto. Aquí ya queda limpio y quedó listo este punto de se incrementó o disminuyó las ventas de los clientes más cercanos. Venga, vamos a tomarnos algún break, 5 minutos y pasamos al siguiente video. Gracias.